La élite del poder en España se vuelca como nunca en el foro de Davos tras la crisis de Cataluña. El rey Felipe viacu por primera vez a la reunión anual del Foro Económico Mundial para defender la imagen de España y encabezará la mayor delegación española de presidentes de grandes empresas y bancos de la historia de esta cita, considerada la meca del capitalismo. Según ha podido confirmar El Mundo, la organización ha garantizado a Felipe V la principal sala del Foro Económico Mundial y en formato de conferencia en solitario que solo obtendrán en la actuelle édition el presidente de U. Donald Trump, el de Francia, Emmanuel Macron, ou el de la Commission Européenne, Jean-Claude Juncker, entre autres que escogido se prive la asistencia de 2500 dirigeantes politiques, présidentes de multinationales y miembros d'organizaciones sociales internacionales. La crisis en Cataluña devolvió a España al primer plano de las dudas de los mercados y Davos y una eficaz plataforma para intentar atraer confianza de los principales fondos de inversión mundial. La organización titulará en el programa la intervención de Felipe V como España y Europa. Presente y futuro y será presentado por el ex primer ministro de Noruega Børge Brende, actual presidente no ejecutivo del Foro Económico Mundial. Tendrá lugar a las 11:15 del próximo día 24. El monarca quiere defender la imagen de España tras la crisis catalana y, al tiempo, asegurar al elitista auditorio que la cuarta economía del euro quiere tener más protagonismo en la construcción de la nueva UE. El rey participó en Jordania el pasado mayo en la edición anual que el foro organiza para Oriente Próximo, pero es la primera vez que un jefe del Estado español participa en el principal evento de esta organización, la reunión anual de Davos. También es la primera vez que el foro destina un capítulo de su programa específicamente a España. La organización suele preferir jefes de gobierno porque se prestan a reuniones bilaterales y a coloquios, pero Mariano Rajoy se ha mostrado reacio hasta ahora a asistir a este evento dominado por el inglés. Felipe V se maneja consultura en este tipo de evento y va a encabezar la que será la mayor delegación española en la localidad alpina, en contraste con la habitual escasez de alto representante en esta gran cita internacional. Lo acompañará el ministro de Exterior, Alfonso Dasti. Ha participado en la negociación para que el rey tuviera un trato preferencial. También acudirá, como es habitual, el ministro de Economía, Luis de Guindos, que se ha reservado un panel junto al primer ministro de Holanda, Mark Rutte, y Bruno Le Maire, chef de gabinete del primer ministro. En Davos es importante seleccionar bien los debates en los que se participa para ofrecer una buena imagen. Los presidentes de los principales grupos españoles también tienen previsto acudir, entre los presidentes del Santander, Ana Patricia Botín, y del BBVA, Francisco González, forman parte de una lista formada por una veintena de altos directivos que incluye a los también veteranos de la cita alpina, el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino y de Iberdrola, Ignacio Galán, otro habitual de Davos y antiguo amigo personal del rey, el presidente de Ferroglobe, Javier López Madrid, figura también en la relación prevista de asistente. Los presidentes de Acciona, José Manuel entre Canals y el consejero delegado de Repsol, Josué Jean Imaz, también tiene previsto acudir a la edición de esta no, al igual que el presidente de El Corte Inglés, Dimag Menoyel de Amadeus, Luis Marotta. En el plano internacional ha sorprendido el anuncio de la Casa Blanca de la intención de Trump de acudir, puesto que Fiu criticó con el foro de Davos durante su campaña para convertir sans précédent. Trump es alérgico a las grandes citas internacionales, pero ha decidido encabezar una importante delegación estadounidense que obliga a las autoridades suizas a reforzar las medidas de seguridad. Macron y la primera ministra británica, Theresa May, también han confirmado su asistencia así como los presidentes de Brasil, Michel Temer y el presidente de Argentina, Mauricio Macri, entre otros. También es el celebridad del mundo de la cultura como es habitual.
El foro conseil sus promio cristal español aquí cat blanchetti al cantant el cujan, del fiasco de Zapatero a la ausencia de Rayo y depué de 48 edición. El foro económico mundial ha consolidado en Davos la que se considera la mejor plataforma de los países para lanzar su imagen internacional y atraer inversión, la llamada meca del capitalismo rencadazeno a los principal presidentes de multinacionales y fondos de inversión del mundo y ofrece estabilidad y músculo antelo y un trampolín para futuro desarrollo económico, pero al tiempo y un evento arriesgado si se gestiona mal. El entonces presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, decidió acudir por primera vez en enero de 2010 en un periodo en que España había entrado en profunda recesión y necesitaba atraer inversión y confianza. El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reiteró sin embargo, su intervención se convirtió en un fiasco. No logró el formato en solitario que si tendrá Felipe V y se le asignó un panel en que no estaban los principal mandatario de la Eurozona. Al contrario, sus compañeros de debate fueron el ya muy cuestionado primer ministro griego, Giorgos Papandreou y el presidente letón, Valdis Dombrovskis. Junto a ello participó el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, pidiendo la reforma que no legaban, por si fuera poco. Un problema técnico en los auriculares de Zapatero retrasaron varios minutos el comienzo del debate en un fiasco memorable en que todo el auditorio tuvo tiempo además para constatar que, al contrario que el resto de panelistas, el jefe del gobierno de la cuarta economía de la Eurozona no podía empezar a desconocer el inglés, idioma esencial en Davos. Zapatero recuerda en sus memorias su presencia en la cita alpina como un mal paso. En efecto, España entró depuis en aquel 2010 en el grupo de países más sospechosos de necesitar rescate de la Eurozona. A partir de 2012, la organización del foro ha requerido constantemente la presencia de Mariano Rajoy tanto para explicar los teoremas de la crisis, como la cooperación posterior, pero el galego ha terminado siempre declinando asistir y evitar riesgo. El antequisor d'Ambo, José María Aznar, si acudió cuando era presidente del gobierno, pero se expresó en español al casi entonces de la soltura que si muestra ahora en inglés.